Antes de que un bombardero apareciera en el horizonte, ya había una silueta esperándolo en el suelo. El Flak de 88 milímetros. Nacido como arma antiaérea en los años 30, su potencia, su velocidad y su montaje cruciforme lo convirtieron en algo más que un disparo al cielo. Fue la pieza que unía dos guerras en una, derribando aviones a más de 10 kilómetros de altura y perforando blindajes aliados desde distancias en las que el enemigo aún no sospechaba que estaba en peligro. En África, en el este y sobre las ciudades alemanas, el 88 trazó una línea de fuego que los aliados aprendieron a temer. Su trueno seco, su fogonazo y su precisión brutal lo convirtieron en la leyenda del arma que lo podía todo. Es la infame pieza de artillería de la Blitzkrieg, el arma de campo más devastadora de la Segunda Guerra Mundial. La alta velocidad de cañón y la tasa de fuego del 88 lo convierten en el arma más letal de la maquinaria bélica alemana. Operada por expertos, dispara cartuchos explosivos a una tasa de 20 por minuto, tanto hacia el aire como hacia el campo de batalla. El Flak 88 nació en un mundo que se preparaba para la guerra incluso cuando fingía buscar la paz. Durante los años 30, la compañía Krupp, con la supervisión de la Reichswehr, buscaba una pieza antiaérea que pudiera alcanzar los nuevos bombarderos de gran altitud que se perfilaban como una amenaza seria. De esa necesidad surgió el Fliegerabwehrkanone 18, abreviado como Flak 18. Un cañón de 88 milímetros montado sobre una cuna cruciforme, capaz de girar con rapidez y de elevar el tubo a más de 85 grados. Su diseño era una lección de ingeniería alemana. Precisión, robustez y versatilidad. El corazón del arma era su cerrojo de bloque deslizante semiautomático que permitía una cadencia de entre 15 y 20 disparos por minuto, una cifra extraordinaria para una pieza de ese calibre. Cada proyectil de alto explosivo pesaba entre 9 y 10 kilogramos, y su velocidad inicial superaba los 820 metros por segundo, suficiente para alcanzar bombarderos a 10 kilómetros de altura o para destrozar posiciones fortificadas. Su montaje cruciforme, con estabilizadores laterales y un eje central giratorio, daba al cañón un rango de tiro completo. Podía pasar de seguir un avión a nivelar el tubo contra un tanque en cuestión de segundos. El cañón de 88 milímetros era literalmente un arma de primera categoría. No solo podía disparar a mayor distancia, sino que tenía una increíble tasa de muerte. Básicamente era letal. Esa cosa era diabólica. Lo que diferenciaba a este cañón de otros antiaéreos no era solo su potencia, sino su flexibilidad táctica. Con la llegada del Flak 36 y más tarde el Flak 37, nombres que quedaban opacados por el ya conocido 88, se introdujeron mejoras. Entre ellas destacaban el cañón desmontable en 3 secciones, una mira más precisa y el sistema de control de tiro Kommandogerät, un primitivo computador analógico que, conectada a telémetros y radares Würzburg, permitía calcular soluciones balísticas en tiempo real. Cuando operaba en batería de 4 piezas dirigida por un centro de control, el 88 podía cubrir sectores enteros del cielo con precisión matemática. Pero la verdadera revelación llegó cuando los alemanes descubrieron que el mismo principio que hacía del Flak un verdugo de aviones podía aplicarse al combate terrestre. Su trayectoria tensa y su alta velocidad de boca lo hacían letal contra blindajes. En pruebas realizadas en 1939,
Las municiones AP perforaban más de 100 milímetros de acero a 1 kilómetro de distancia, algo que ningún cañón antitanque aliado podía igualar entonces. De esa manera, lo que empezó como una pieza de artillería antiaérea se convirtió en un arma de propósito múltiple, capaz de enfrentar cualquier amenaza en cualquier dirección. A medida que Alemania expandía sus frentes, los Flak 88 viajaban sobre sus remolques, listos para desplegarse en minutos. Su sola presencia alteraba el equilibrio de una batalla. Un comandante podía situarlos detrás de las líneas y en cuestión de segundos transformarlos en cañones de asedio, en defensores antiaéreos o en asesinos de tanques. Cada disparo del Flak 88 era una combinación de cálculo y coraje. La batería de 4 piezas seguía trayectorias invisibles en el aire. Altitud, velocidad, ángulo de aproximación. Los operadores del comando Geret 40 giraban manivelas y marcaban coordenadas, mientras los telémetros y los radares transmitían los datos. En segundos, la orden llegaba a las piezas. Las espoletas se ajustaban con precisión de relojero. El objetivo: llenar de acero un punto del cielo por donde el enemigo aún no había pasado. El alcance vertical del 88 rozaba los 10,6 kilómetros y su alcance horizontal los 14,6. Desde esas posiciones, montadas sobre plataformas giratorias, el arma podía cubrir un volumen de aire enorme. No se trataba de derribar un avión, se trataba de construir una barrera mortal. Los proyectiles explotaban en pleno vuelo, liberando fragmentos incandescentes que convertían los cielos de Alemania en un infierno visible desde el suelo. A partir de 1942, cuando las incursiones aliadas se volvieron diarias, los 88 se multiplicaron por miles. Berlín, Hamburgo, Dresde, cada ciudad era una fortaleza antiaérea. Los cañones se agrupaban en anillos concéntricos a los que llamaban Flakgürtel o cinturones de flak para cubrir los accesos. Allí cada noche los artilleros alemanes libraban una guerra que casi nadie veía, pero que dejaba su rastro en el cielo. Cúpulas de fuego, nubes negras de detonaciones y bombarderos en llamas cayendo como cometas. Los pilotos aliados intentaban atravesarlos con pavor. El estampido seco del 88 era inconfundible, un trueno que surgía sin aviso. A veces el primer indicio de peligro era el fogonazo a lo lejos. Otras, la vibración del casco al atravesar una explosión cercana. Muchos tripulantes de los B-17 o Lancaster británicos decían que no temían tanto a los cazas como al fuego antiaéreo alemán. De hecho, las rutas de bombardeo sobre el Ruhr eran apodadas el corredor de la muerte. Antes de la guerra había cañones antiaéreos, artillería y armas antitanques. Y combinaron todo eso en una sola arma. Era un sistema de armas muy capaz y revolucionario que los alemanes tenían a su disposición. Las baterías Flak operaban con disciplina. Cada disparo costaba segundos preciosos y la coordinación de un equipo de entre 6 y 10 hombres. Todos sabían que sus posiciones eran visibles y estáticas y que bastaba un ataque de cazabombarderos para arrasarlas. Aún así permanecían. Los informes de la Luftwaffe estimaban que hasta un 80% de las dotaciones de Flak pesadas acababan destruidas o heridas antes del final de la guerra. Eran literalmente blancos fijos en una guerra móvil. Sin embargo, cuando el sistema funcionaba, el cielo se volvía una trampa mortal. El Flak 88 podía disparar una salva cada 3 segundos y en coordinación con otros cañones y con el fuego de las piezas de 37 y 20 milímetros, creaba una malla de acero y fuego imposible de atravesar ilesa.
thing about this is it's not just the size of the shell, it's the velocity, which is the speed with which the projectile is hurtling across the air. And this can hurtle a shell at kind of, on a vertical level at 3,200 feet per second, which is a hell of a rate. I mean, that's basically a kilometer a second. Las estadísticas eran implacables. En 1943, los Flak alemanes derribaron más de 3.000 aviones aliados, y aunque el costo en munición y vidas era colosal, su impacto estratégico fue enorme. Sin ellos, la defensa del Reich habría colapsado mucho antes. Pero la grandeza técnica del 88 tenía un precio. Para alcanzar sus objetivos, debía permanecer expuesto. Sus posiciones, fijas o semimóviles, eran detectadas por el enemigo y marcadas para bombardeo o ataque con cazas. En los últimos años de la guerra, las tripulaciones sabían que sobrevivir más de una semana en el mismo emplazamiento era casi un milagro. El Flak 88 no solo fue un arma, fue una frontera entre la vida y la muerte. Allí donde el cielo se abría para los bombarderos aliados, el 88 esperaba abajo, exacto como un reloj y letal como una guadaña. Ahora bien, la historia del cañón no se limitó únicamente a la defensa del territorio alemán. La historia del Flak 88 cambió para siempre en mayo de 1940, en un campo del norte de Francia llamado Arras. La ofensiva alemana avanzaba con fuerza, pero la resistencia británica y francesa contraatacó con algo que parecía imparable: los tanques Matilda II y Jar B-1, monstruos blindados que ni el cañón antitanque alemán PaK-36 podía arañar. Las granadas rebotaban en sus planchas de acero como si fueran piedras contra una pared. En cuestión de horas, el avance alemán estuvo a punto de quebrarse. Fue entonces cuando Erwin Rommel, comandante de la 7ª División Panzer, tomó una decisión que cambiaría la historia del arma. Ordenó traer los Flak 88 que estaban desplegados para defensa aérea y alinearlos en tiro directo a ras del suelo. Las dotaciones giraron los tubos, ajustaron los visores y en cuestión de minutos, los cañones que habían nacido para derribar bombarderos apuntaban a los tanques británicos. El resultado fue devastador. Cuando los aliados lanzaron un último contraataque para defender Francia, el 88 los detuvo en seco. En un momento que cambió la guerra, el general de división alemán Rommel usó sus 88s como una pantalla antitanque. Golpeó los tanques aliados hasta someterlos y así nació la leyenda. Los proyectiles perforantes impulsados a más de 900 metros por segundo atravesaban el blindaje frontal del Matilda como manteca caliente. Cada impacto era una llamarada, cada disparo una sentencia. En menos de una hora, el contraataque aliado colapsó. Rommel había descubierto un nuevo papel para el 88, el cazador de tanques definitivo. Desde ese día, el Flak 88 se convirtió en un elemento imprescindible de la doctrina alemana. Cada división acorazada buscó integrar al menos una batería de estas piezas. Ese fue el puntapié inicial, mientras que la siguiente gran prueba llegó en el desierto del norte de África, donde Rommel volvió a confiar en sus viejos aliados de acero. Allí, bajo el sol ardiente y el aire tembloroso del Sahara, los 88 se camuflaban en depresiones del terreno o entre dunas, con los tubos casi nivelados, esperando. Es una batalla típica de Rommel, pues muy astutamente atrajo a los tanques de Estados Unidos hacia una línea de cañones antitanques y luego contraatacó contra la infantería estadounidense. Comenzaron a caer, uno, por un enemigo que estaba distante, donde no podías alcanzarlo, pero él sí podía.
Tus tanques literalmente no hacían nada para detener las balas de 88 milímetros que llegaban. Los tanques aliados que avanzaban creyéndose seguros se encontraron con un desierto encendido con el fogonazo del 88. A más de 2 kilómetros de distancia, los proyectiles perforaban su blindaje antes de que siquiera pudieran responder. Los informes de 1942 lo resumían con resignación. El 88 es el arma más temida por los tanques. Rommel lo utilizaba con precisión. Sus posiciones eran una mezcla de cálculo y trampa. 12 cañones en batería, cubiertos por panza o infantería, creaban zonas imposibles de atravesar. En Halfaya Pass, por ejemplo, el Afrika Korps detuvo repetidas ofensivas británicas gracias al fuego concentrado de los 88. La velocidad, el alcance y la puntería convirtieron a cada cañón en un muro invisible. Los blindados aliados se destruían antes de saber de dónde venía el golpe. And although it has this incredibly high profile, which doesn't make it particularly good as an anti-tank gun, typically you want something much, much lower to the ground, doesn't really matter in the desert, because although you can see for absolutely miles, this can outgun anything that the Allies have got. It doesn't matter that you can see it, because even for your binoculars, kind of a mile and a half away, this thing is still going to hit you, and it's going to be able to destroy any tank in the British arsenal. Finalmente, el Frente Oriental fue el último en conocer a la leyenda. Contra los T-34 soviéticos, el 88 se convirtió en la salvación de las divisiones alemanas superadas en número. Su proyectil podía penetrar el blindaje inclinado enemigo a más de 1500 metros, e incluso los KB-1, los colosos de acero soviéticos, caían bajo su fuego concentrado. Al final, este cañón no solo detuvo tanques, detuvo avances. En Arras salvó el frente occidental, en África sostuvo la retirada de Rommel y en Rusia contuvo el empuje soviético durante los meses más duros. Su eficacia cambió doctrinas, su sonido marcó el miedo en los blindados enemigos. Era el cañón que unía precisión y terror. Una máquina diseñada para el cielo que terminó gobernando la tierra. En definitiva, el Flak 88 fue una paradoja con ruedas y fuego. Un diseño tan preciso que parecía infalible y un empleo tan arriesgado que rozaba el sacrificio. Reinó en el cielo como un guardián de las ciudades del Reich y al mismo tiempo en la tierra como el verdugo de los tanques aliados. Su tubo largo, su fogonazo y su trueno seco quedaron grabados en la memoria de una generación que aprendió a temerlo incluso antes de verlo. Pero toda arma que sirve para todo termina pagando su propia grandeza. Mientras más temible se volvió, más visible fue su condena. El 88 simboliza la perfección técnica y el costo humano de la guerra moderna. Precisión sin piedad, poder sin refugio. Una silueta que aún hoy, entre los ecos del pasado, recuerda que la superioridad siempre cobra su precio. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.